Bien, seguimos acá en su programa Voz Vespertina, 5:30 minutos de la tarde. Y como ya había anunciado Hernán, que teníamos un invitado especial, del cual hablaremos varios temas. Con nosotros en esta tarde, el senador por la provincia de La Romana, Iván Silva. Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido por la amable invitación que me hacen el día de hoy aquí en Voz Vespertina. Bienvenido, senador, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Inmediatamente vamos a entrar en una noticia que desató un alboroto en República Dominicana, cuando usted declaró que posiblemente tenemos reservas de litio, este material que se utiliza para tantos temas tecnológicos, las baterías, a propósito de la industria del automóvil eléctrico y demás. Y usted anunciaba que existía la posibilidad de tener reservas de litio de las mayores del mundo o la mayor del mundo. Entonces, yo recuerdo haber visto entrevistas de usted hablando sobre esto y que tenía una reunión pendiente con el director general de minería para un poquito aterrizar las cosas. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué sabe el senador Iván Silva adicional sobre este tema? ¿Es viable la explotación de litio en República Dominicana? ¿No es un sueño? ¿Podemos contar con el desarrollo de esta industria en los próximos años? Definitivamente que sí. Definitivamente que nosotros tenemos litio en la República Dominicana, mucho. Déjame decirte que no solamente es en Barahona y en Azua, también en Montecristi. Tenemos grandes reservas de sal. Saben que la sal y el litio, en la mayoría de los casos, van juntos, al igual que el yeso. Y nosotros tenemos reservas gigantescas de sal. El litio fue encontrado por un programa que se llama Programa SISMIN. Es un programa que fue auspiciado por la Unión Europea y las muestras que se tomaron fueron muestras superficiales. Es decir, normalmente el litio tú lo encuentras en profundidad. Y sin embargo, parece que tenemos tanto litio nosotros que se encontraron en muestras superficiales en un estudio que no se estaba buscando litio. Fíjense lo interesante de esto. Este estudio solamente era para tomar muestras, simples, y lo que se encontrara, lo que sea que se encontrara. Y se encontró en muestras muy superficiales. ¿Qué sucedió? Y que tuvimos una invitación, tal y como tú referías, con el ministro, el director de minería, también con el director del Instituto Geológico Nacional. Ahí nos reunimos, ellos me mostraron el mapa y la superficie es gigantesca y la posibilidad que nosotros tenemos también, yo me atrevería a apostar que es más de un 85%. Ahora, ¿qué necesitamos saber ahora? Que ese es el próximo paso que vamos a dar, saber dónde están las minas de litio. Y para hacer eso, entonces tenemos que tomar muestras más profundas y esas muestras deben ser enviadas a laboratorios que sean fidedignos, que estén laboratorios expertos. Y en la conclusión que llegamos ahí en esa reunión es que las próximas muestras van a ser llevadas a un laboratorio en Canadá, que es un laboratorio pues, que nosotros podemos tener una información más certera de en qué lugares y más o menos cuáles serían las cantidades. En nuestra ponencia lo que hacíamos era una referencia con respecto a un área determinada y poníamos el ejemplo de 22 kilómetros cuadrados. En 22 kilómetros cuadrados nosotros podemos conseguir 70 millones de toneladas. En una mina, claro está. No es que donde quiera que hayan 22 kilómetros cuadrados de sal, tú vas a encontrar 70 millones de toneladas de litio. Se supone que debe ser en una mina. Pero es tan amplia el área nuestra que yo me atrevería a apostar que nosotros llegamos a una cantidad más o menos parecida a esa. Senador, sí, en las provincias que usted ha mencionado, Asia, Montecristo, son conocidas por sus minas de sal, por sus salinas, por la extracción en su tiempo, sobre las extracciones de sal, inclusive no, en el reciente inauguración turística, uno puede ir allá y ver las antiguas minas de sal y las salinas y nuestro presidente está estimulando económicamente esas minas para reactivarlas. Reactivarlas y también porque es una forma de
de atractivo turístico porque se ve cómo se hace esta cosa. Pero yo he visto que, por ejemplo, y te lo digo por el caso de Colombia, que yo he visto, es muy distinta la minería de sal, como la minería que se existe, por ejemplo, con otros, como minería de metales pesados, como son el oro, la plata, el níquel, que existen, que eso es lo que nosotros últimamente hemos estado en República Dominicana hablando mucho, y el peligro medioambiental que eso se da. En las minas de sal que yo visité allá en Colombia, bellísimas, en la Catedral de la Sal, me explicaron que la extracción de sal es muy distinta. Entonces, el litio tiene una... ¿Cómo se extrae la mina? ¿Cuál peligro existe para el medio ambiente? ¿Que es más como las minas de sal, como la extracción de la sal, o es más como la mina que vemos en Pueblo Viejo? ¿Qué tipo de desafíos físicos, logísticos y hasta medioambientales podemos ver con estas minas? Mira, yo creo que el primer paso es detectar el lugar donde esté la mina. Y después que se detecta el sitio, pues entonces tú puedes determinar de cuán grande sería el daño medioambiental. Siempre que haya minería en cualquier parte, siempre que hay minería, siempre va a haber un daño medioambiental. Pero para eso también hay un proyecto de reconstrucción, de reparación, que se planifica al momento del descubrimiento de la mina. Entonces eso pesan las dos cosas. Es decir, se plantea la explotación y se plantea el daño medioambiental y la reparación del daño medioambiental. Y si es conveniente, pues entonces se deroga el permiso. Una de las cosas que nosotros le preguntamos al ministro de Minería es si habían concesiones ya de explotación de litio, ya si se habían asignado concesiones para explotar el litio en la República Dominicana. A lo cual él nos respondió que no. Nos dijo, no, doctor, nosotros ahora mismo lo que hay es una mina de sal, se está explotando por una compañía creo que española, pero nosotros no hemos todavía emitido ninguna concesión para explotar litio en nuestro país. No obstante a eso, dentro de las cosas que hicimos en nuestra ponencia fue la creación de una comisión especial para la fiscalización y el desarrollo sostenible del litio y de otros metales. Ustedes saben bien que nosotros hemos sido víctimas de empresas que vienen a explotar minerales a nuestro país con contratos onerosos, contratos que simple y sencillamente van favoreciendo al extranjero y en detrimento de la economía dominicana. Entonces nosotros también pensamos, no solamente con el litio, volverle a hacer esa pregunta al director de minería para que nos mande esa respuesta por escrito, porque nosotros tenemos informaciones de que posiblemente ya hay concesiones de litio en la República Dominicana y nadie va a pedir una concesión de litio si no está seguro de que hay minas de litio en nuestro país. Claro. Entonces, yo quiero esa respuesta que él me dio de manera verbal, nosotros la vamos a pedir desde el Senado de la República de una manera por escrito, de que nos diga no hay ninguna concesión de litio hasta ahora en nuestro país, para nosotros dar un próximo paso que también en la ponencia planteamos, y era hacer lo que había hecho recientemente el presidente de México, López Obrador, que él nacionalizó el litio. Es decir, él le garantizó a los mexicanos de que todas las riquezas que vengan de la explotación de ese mineral, pues que sea para los mexicanos y que no sea para ser manejado por manos extranjeras. Nosotros pensamos desde esa comisión hacerle esa garantía al pueblo dominicano de esta gran riqueza que nosotros tenemos, que seguro que la tenemos, que sea para el pueblo dominicano y que no sea para que manos privadas se beneficien como se ha hecho hasta ahora con lo que respecta a la minería. Como vocero ya lo vamos a dictaminar así porque usted ya que ha salido con esta importante noticia que a nosotros nos agarró de sorpresa y ha agarrado a muchos aquí en el país porque de verdad un paso así traería más recursos y que daría otra oportunidad de ingreso a nuestro país que es limitado por la situación que tenemos geográfica y los componentes que lleva. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que sigue, senador? Sí, lo primero que tenemos que hacer es, creo que ya en las próximas semanas nos van a autorizar a nosotros, vamos a crear la comisión especial, tal y como te hablé,
Nosotros a través de la Comisión Especial vamos a solicitar al presidente de la República hacer la toma de las muestras para determinar en qué lugar se encuentran las minas más grandes de litio en nuestro país, qué cantidades más o menos nosotros tenemos, y después pues hacer eso que acabo de decir ahora, garantizarle al pueblo dominicano de que esas riquezas vayan a los bolsillos de los dominicanos y que no vayan a los bolsillos de unos empresarios privados. Senador, una pregunta técnica, o sea, legal. Usted habló que le preguntó al ministerio si existían concesiones y le dijeron que no. Las concesiones, sobre todo recursos naturales, minería y cosas, ¿no tienen que pasar por el Congreso o no tienen que agotar algún tipo de proceso? Creo que no tiene que ir al Congreso, va al Ministerio de Ingeniería y Minas y directamente. Sí, y ellos son los que autorizan, ellos son los que dan la concesión. O sea, sobre cualquier bien, o sea, no existe ningún procedimiento, simplemente la aprobación de parte del ministerio correspondiente sobre explotación de algún recurso natural. Lo que hay una dicotomía ahí con el asunto de la Dirección de Minería y el Ministerio de Energía y Minas. Parece como que hay una de las dos cosas que no debería estar, o creo yo que las dos cosas no deberían estar. No sé exactamente lo que pasa. No sé si por ahí que va tu inquietud. Sí, porque hay algo como que no suena bien, ¿verdad que sí? Como que algo sobre todo, porque los recursos naturales, como usted está hablando, los recursos naturales, uno entiende que tiene que ser del país y tendría que, obviamente, el Congreso, el Senado, porque para pedir hasta un préstamo, tiene que pasar por el Congreso. Pero me está diciendo a mí que para solicitar una concesión de explotación de un recurso natural, lo puede hacer un ministerio sin que el Congreso ni el Poder Legislativo se entere. Sí, lo puede hacer. Sin ninguna ejecución de ley ni nada. El ministerio tiene la potestad de dar una concesión. Bueno, senador, un consejo para futuros proyectos de explotación de litio. Aquí se subestima mucho a los grupos de ecologistas para este tipo de proyectos. Y yo aprendí muy joven que en formulación de proyectos tú tienes que evaluar los stakeholders y asignarle incluso fuerza. ¿Qué fuerza tiene y si a favor o en contra del proyecto? Entonces, no subestimen a los grupos ecologistas. Totalmente. Estos son los primeros que hay que explicar. Yo soy ingeniero civil, yo creo en la explotación sostenible de los recursos naturales. Pero he visto fracasar muchos proyectos aquí y otros verse empañados simplemente porque se subestimó a los grupos de ecologistas. Eso por un lado. Pero ya pasando a otro tema, usted fue parte de la comisión del Congreso que participó en la vista pública para el proyecto que pretende otorgar el 30% de los fondos de pensiones a los cotizantes, como una medida para mitigar el tema o el efecto económico que tuvo la pandemia en las familias. Y yo recuerdo desde el inicio que apareció este tema en los medios de devolver el 30% de los fondos, yo no estuve de acuerdo, porque en otro programa que yo tenía en ese momento entrevistamos a un experto en seguros previsionales y nos explicaba cómo funcionan los seguros previsionales. Pero ese es el técnico que hay en mí. Dice, no se puede. Un seguro previsional, tú lo diseñas por una cosa, si tú lo desconfiguras con una cosa como otra, ya no te sirve para lo último, que es garantizar una pensión. Pero luego me voy enterando de cosas como, por ejemplo, que la tasa de reemplazo promedio en República Dominicana es de supuestamente un 23%. Es decir, que cuando yo llegue a la edad de pensionarme, el promedio va a ser un 23% de mi sueldo. Estoy hablando en promedio, en términos de promedio. Y entonces hay otra parte de mí, más humana, que dice, coño, que se jode el sistema, denme mi 30%. Y aquí hemos tenido a Pedro Botello de invitado, hemos tenido a Ricardo Nieves de invitado, hemos tenido muchos invitados que no hablan de este tema. Pero yo le confieso que dentro de mí viven esas dos personas. El técnico que dice, no se puede. Esto no se puede porque esto es un seguro provisional. Pero el humano que dice, caramba, pero no me están garantizando ni siquiera una pensión digna. Entonces, denme mi 30% que yo hago un negocio. Dígame usted, senador, ¿qué usted piensa de este tema? Sí, la comisión que se creó es una comisión bicameral para el estudio de una reforma integral de la Ley de Seguridad Social, que es la 4201 y la 8701. Es una reforma integral, lo que manda la ley. Es decir, la ley manda que cada 10 años se haga una reforma integral de la ley. La ley no manda que cada 10 años se le dé el 30% a nadie.
Eso es un invento. Lo del porcentaje es un invento. Además de que, tal y como tú mencionas, de que no podemos agarrar el sistema y de un momento a otro destruirlo, porque no es posible. Tampoco nosotros podemos coger y hacer algo que sea completamente excluyente. Es decir, esto es una medida completamente excluyente. Lo único que va a beneficiar es a personas que ganan 100 mil pesos mensuales, que ganan 80 mil pesos mensuales. A eso le cae muy bien su porcentaje. Pero y a los que ganan 6 mil, 7 mil pesos, que son la mayoría, a los que ganan 12 mil pesos mensuales, que son la mayoría, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso ni siquiera pueden cotizar. ¿Ustedes sabían que una gente que gana 12 mil pesos mensuales no puede cotizar? No califica para cotizar. Es decir, solamente califican para cotizar los que ganan más de 14 mil, 15 mil pesos mensuales. Y el que gana eso, ¿de cuánto? ¿Qué le va a tocar de ese porcentaje? Se calcula el 20% en 10 años. O sea, para que usted vea cuánto, ni siquiera un televisor se va a poder comprar. Es decir, esa medida es completamente excluyente y creemos más en lo que tú mencionabas, de garantizarle una pensión digna a todos los dominicanos. En eso sí creemos. ¿Y quién es el único que le puede garantizar eso al pueblo dominicano y a la gente? Es el Estado. El Estado es el único que le puede garantizar una pensión digna a todo el mundo. Y partiendo de esa garantía de una pensión digna a cada uno de los dominicanos, entonces que venga la parte de la privatización. Es decir, bueno, yo gano 200 mil pesos al mes, si la garantía que me da el gobierno solamente es de 20 mil pesos al mes de pensión, yo no quiero una pensión de 20 mil pesos, porque yo no puedo vivir con una pensión de 20 mil pesos. Entonces yo pago un poco más a un grupo privado, pago un poco más, pago mi pensión al gobierno, pero también pago un poco más para que me garanticen una pensión más alta cuando llegue a los 65 años. Por ahí esa es la ruta que estamos tratando de correr. Ahora tuvimos en una etapa, tal y como tú mencionabas, de vistas públicas en donde la gente iba, expresaba sus ideas, dejamos que todo el mundo se expresara, todo el mundo lo pudo hacer, grupos sociales, instituciones, etcétera. Hay un montón increíble de buenas ideas que van en beneficio de todo el mundo, no que vayan en beneficio de un grupo, sino que vayan en beneficio de todos los dominicanos. Señores, las oficinas senatoriales de nosotros los senadores están llenas de gente de más de 65 años que no tiene que comer. Ni para la medicina. No tiene para nada. Para nada. Gente que vivían de un empleo informal. Mujeres, amas de casa, que su esposo murió. De eso están llenas nuestras oficinas. Señores, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué le vamos a decir a ellos? Que sí, que para darle un porcentaje. Y el porcentaje, no, a usted no le toca ese porcentaje tampoco. Esa es la reforma que nosotros vamos a hacer. Olvidarnos de todo el mundo, olvidarnos de la mayoría de los dominicanos. Nosotros tenemos una obligación ahora. Y el pueblo, y déjame decirte, el pueblo está empoderado con esta modificación de esta ley. El pueblo no va a aceptar un parche. Y yo no voy a aceptar un parche. Yo pertenezco a esa comisión. Creo que soy el vicepresidente de la comisión bicameral. Y yo no voy a aceptar un parche. Yo no voy a aceptar que me vengan a mí con un cuento de que ahora vamos a hacer un reajuste, vamos a subir las pensiones o vamos a disminuir el tiempo y la que sé yo qué. Y esto que... No, yo no voy a aceptar eso. Vamos a garantizarle una pensión digna a todos los dominicanos desde ahora, desde que empecemos a trabajar esta ley. Ahora llegamos ya a la etapa de recolectar toda la información. La tenemos, habemos un grupo de senadores, de diputados, ya comenzaron las discusiones y estamos en ese proceso, en el proceso de las discusiones. Te voy a poner un ejemplo de lo que se hace con los fondos de nuestras pensiones. Ayer yo hice una ponencia en el Senado de la República quejándome de la contaminación de la planta del Grupo Rica. Y yo mencionaba que en el 2019 el Grupo Rica emitió valores por unos 8,000 millones de pesos. Y eso fue avalado por la Superintendencia de Valores. Y hubo un grupo privado que adquirió estos valores, oigan bien, pero con el
dinero del fondo de pensiones. Así es que se hace. Así es que se maneja eso, para que la gente pueda entender. Señores, probablemente la mayor cantidad de ese dinero de nosotros que hemos pagado nuestras pensiones, a mí que ese dinero ya está comprometido, está en un lugar. Se supone que está rindiendo beneficios. Se supone que ha sido una inversión factible. Se ha invertido mucho. Se invirtió ahí, en Leche Rica. Se ha invertido mucho en la energía. Usted ahorita que los escuchaba conversando con respecto a la energía renovable, solar, eólica, sí, y todo ese tipo de cosas. Pero eso es... esa es una industria que no sé por qué ustedes no lo mencionaron. Esa es una industria, por ejemplo, la energía solar, hacen una instalación de 100 megavatios, ¿verdad? Esta planta produce 100, pero en realidad no son 100 que produce, probablemente son 10 que produce. Por ejemplo, de solar, tú instalas 100 y lo que te va a producir son 10. Pero los contratos, los PP... ¿Cómo que se llama esos contratos? PPH o PPD, no sé cómo se llaman los contratos que se hacen con las generadoras y esas cosas. Los contratos están puestos para que nosotros paguemos por 100. Ellos producen 10, porque eso es lo que produce la energía solar, el 10% de lo que usted instala. Ellos producen 10 y nosotros le vamos a pagar por 100. Con esa gente es que nosotros vamos a hacer una alianza público-privada. Es con esos grupos que nosotros vamos a hacer una alianza público. Nosotros tenemos plantas aquí plantas en los ríos, contaminando nuestros ríos, que nosotros tenemos información que esas plantas fueron compradas, eran plantas viejas, se compraron, que producían una cantidad específica, pero en realidad producen solamente el 30% de la instalación que tienen ahí. Con esos grupos que nosotros vamos a hacer una alianza público-privada. Nosotros tenemos que revisar muy bien lo que estamos haciendo, revisarlo muy bien, con mucha responsabilidad, porque esa ley que pasó ahora de la electricidad, entonces ustedes escucharon, una ley que nosotros aprobamos recientemente. Correcto. Señores, esa ley es dura, pero para nosotros, para ti, para mí, porque si no pagamos una factura eléctrica, si nos encuentran un alambrito mal enganchado ahí en nuestra casa, dura para nosotros, una pela que te dan, hasta tu casa te la quitan. Pero y para estos señores, busca algo en esa ley. Yo leí esa ley completa. Yo no levanté la mano para la aprobación de esa ley. Pero yo leí esa ley completa y no hay ningún castigo para los generadores. Al contrario, exoneración es lo que hay. Privilegios. Privilegios, totalmente privilegiados. Privilegiados esos grupos. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, yo conozco, y esto es una vieja crítica y viejo polémica que yo he tenido con estos acuerdos que existieron con esta generación, porque en un principio se crearon ciertos acuerdos que eran para la intención de generar nuevos tipos de plantas de electricidad y que se iban a facturar según la más eficiente. Entonces todo el mundo le dan el mismo, no importaba lo que producía, o sea, por lo contratado y no por lo producido. Y entonces era supuestamente en su momento era de que para estimular la instalación de estas plantas, porque en aquella época, cuando se hizo, hace, qué sé yo, 20 años atrás, 30 años atrás, lo que había aquí un problema de generación, que no había suficiente generación para la demanda. A pesar de que se ha resuelto eso ya ese problema, continuamos con el mismo esquema y seguimos pagando esto que debió haber sido abolido hace años atrás, cuando ya habíamos solucionado el problema de la generación y veíamos que estas plantas que habían instalado no producían la eficiencia, que es lo que estaba yo hablando un poco, una cosa es la eficiencia, que no eran no cumplían la eficiencia, la eficacia con la que se había contratado y lo que se había planificado la ley. Y nadie se había preocupado de modificar eso. Y venden la energía más cara del mundo. Claro, venden la cara más cara del mundo. No te venden lo que usted dice, te venden el 30% como si fuera un 100%. Así es. Y por eso es tan cara. Entonces se está hablando. Entonces, y otra cosa que tampoco he entendido, y esto es un problema con las AFP y con los fondos de pensión y toda esta cosa, porque usted bien lo ha dicho. Eso es terrible. Yo he visto la cantidad de dinero, es una cantidad de dinero brutal. Porque ¿qué es lo que pasa? El sistema está construido, el sistema financiero está construido.
tú no sirve de nada tú invertir $5,000 o $10,000. Tú ganas ganancia cuando tú inviertes 10 millones, 100 millones, 80 millones. Entonces estos fondos de pensión que acumulan una enorme cantidad de dinero a muy largo plazo, porque son fondos supuestamente que se entregan ya a muy largo plazo, se invierten en esto y generan supuestamente una ganancia porque se invierten en leche rica, o se invierten en bolsa de valores, se invierten afuera, se invierten adentro, se invierten en bonos. Pero nunca nadie me ha explicado, ok, estos enormes beneficios, ¿para quiénes son? Si de todas maneras el pensionado va a recibir un 30%. O sea, estos enormes capitales que están generando enorme dinero, porque aunque tú dejar ese capital en una cuenta común y corriente que te dé un 0.5% de interés a 20 años, son 100 millones, eso genera dinero, porque es mucho dinero. Pero ¿quién es que recibe ese dinero? ¿Quién se beneficia de ese dinero? ¿Quién es el beneficiario de esa ganancia, de esa inversión? Porque usted mismo lo dice, porque de todas maneras, no importa cuánto acumule el fondo de pensión, tú seguirás recibiendo el 30%. Mira, ellos te tienen una tabla, ellos te la ponen, la capitalización individual se llama eso. Ellos te lo ponen y te lo van calculando y tú lo vas viendo ahí en tu celular, tú lo puedes ver. Hoy me gané tanto y mañana me gané tanto. Y yo, ¿qué? Pero el cálculo para devolverte tu dinero, ese cálculo también lo hacen ellos mismos, los mismos que manejan los fondos. Y tú sabes a veces hasta dónde lo calculan, hasta que tú puedas vivir hasta 105 y 106 años. Es brutal. Es brutal, es terrible. Pero el problema es que... Es terrible, hermano. Pero es terrible, pero es que lo calculan se base a la contribución que tú hagas, no al capital real que está generando. O la renta que está generando ese capital. O sea, el cálculo, o sea, se le suman un par de cosas, pero el cálculo base es en base a la aportación que tú haces. No al capital. Tú pudiste haber, o sea, imagínate todos los empleados, por ejemplo, todos los barrenderos y en los colegios públicos de todo el país que ganan un salario mínimo, el salario mínimo. Todos ellos aportan su pequeño granito, pero al ser tanto, hagan un enorme capital. Pero de todas maneras, el cálculo se basa a ese pequeño sueldo que ellos están colaborando, no al rendimiento que ha logrado ese capital, ese fondo. Eso no es justo. No, claro que no. Claro que no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que el planteamiento de nosotros es bien sencillo. Realmente es sencillo, hermano. Vamos a garantizarle una pensión justa a todos los dominicanos. Trabaje, no trabaje, gane poco, gane mucho. Usted, la pensión suya es de tanto. Ahora, ¿usted quiere más de ahí? Usted cotiza más. Contrate una compañía privada, contrate una compañía del Banco Popular, contrate una compañía del BHD, la compañía que usted quiera, usted la contrata y entonces ella que le pague más. Ahora, nosotros garantizamos hasta aquí. El Estado está obligado a garantizarle a todos los dominicanos, después que pasan los 65 años, una pensión justa. Eso es lo que nosotros estamos si tratando. Eso se logra, que se ganen lo que ellos quieran. Que se ganen lo que ellos quieran. Pero vamos a garantizarle por lo menos. Señores, ¿usted sabe lo que es una pensión? Una pensión de un hombre que se pasó toda su vida trabajando y que le llega una pensión de 1.500 pesos, señores. 1.500 pesos mensuales a una persona. Eso es la mayoría. 1.500 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos. Esas son las pensiones que tienen los hombres y las mujeres que hicieron este país, y que nos pusieron a nosotros, nos sentaron aquí, que nosotros podamos poner un traje, señores, y que podamos tener este micrófono aquí en la boca. A esa gente nosotros le estamos dando una pensión de 2.000 pesos. Es decir, no es justo esto que está pasando. Claro que no. Nosotros no podemos hacer un negocio, señores, con la salud de los dominicanos y de que ganando 3.000 y 4.000 millones de pesos al año. Es decir, a costilla de que una mujer que ayer le diagnosticaron cáncer, usted le diga a los 3 meses que ya el seguro no le cubre más. Exacto. A costilla de eso, nosotros estamos ganando 4.000, 5.000 millones de pesos al año. Eso es lo que me están diciendo a mí las ARS. Se sienten bien ellos haciendo eso. El otro día fueron allá al Senado un grupo de señoras con anillos. Un anillo de esos yo no sé ni cuánto cuesta. Pues tenían unos anillos y unos diamantes en esos anillos. Esos anillos me costó un dineral, debe costar eso. Y fueron esas señoras allá a defender este atropello. Y ellos se creen que los dominicanos están ciegos. Ellos están creyendo eso. Señores, esta gente llegan al punto, y nosotros tenemos información, de que esta gente llegaron al punto
Porque encima de todas las ganancias que tienen, ¿verdad? También tienen exoneraciones. También gozan de exoneraciones, 14,000 millones para las ARS. Increíble. Y ya ustedes saben los gastos de representación. Hay unos gastos de representación ahí, de gente que se pasan vacaciones, y grupos completos de ellos, que se pasan vacaciones en el río Nilo por un mes, en un yate, en una vaina, en un barco, no sé qué cosa tan Solo grande por es esa, hacer Dios mío. intermediación. Esos individuos que son los que están manejando las ARS y son los que están diciéndole a una persona que le diagnostican cáncer o al que tiene un accidente, que lo meten en una unidad de cuidado intensivo, al tercer día ya le dicen, ya su seguro se agotó. Eso decirle muérase un poco. Se agotó ya su seguro. No, usted vaya a una emergencia. Ah, no, mire, usted no le cubre ya esta emergencia porque ya lo suyo nada más llega hasta aquí. Señores, por lo menos nosotros eso debemos garantizarlo. Que una gente que tenga cáncer. Y los Que medicamentos. una gente... Los medicamentos. Ahora vamos para ahí para que tú veas. Pero vamos a poner lo más extremo. ¿Te diagnosticaron cáncer? No, usted tiene que cubrírselo todo. Cúbraselo todo el que tiene cáncer. Ah, que usted tuvo un accidente y está en una unidad de cuidado intensivo, su hijo está en una unidad de cuidado intensivo. Ese hay que cubrírselo todo. Y Usted aunque esos cuartos, pierda ahí va a compensar por otro usted lado. Yo no eso- entiendo ese capitalismo Usted salvaje. esos cuartos no se lo puede Se ganar. llama seguro de enfermedad catastrófica. ese usted no lo pega nada. Usted ese dinero no. Ese dinero no es suyo. Ese dinero es para salvar una vida. Y ahí viene el otro caso, que el que tú mencionas, de los medicamentos, de las enfermedades crónicas. Señores, la hipertensión, la diabetes, eso es lo que mata a la gente, señores. No es el COVID, ¿eh? Déjense de cosas, vamos a dejarnos de Y es lo que más sufre el dominicano. de tonterías. Es la hipertensión y la diabetes y los problemas cardiovasculares son los que matan a los dominicanos. Y esta gente tienen que garantizarle a la medicina por lo menos a 3 cosas. Se la tienen que garantizar. Y no venir y poner en una página que se metieron ahora en tiempo de pandemia, se metió esta gente alrededor de 3.500 millones de pesos solamente de ganancia, sin contar las exoneraciones y todos los beneficios que tienen. Eso es un abuso. Mientras la economía estaba cerrada, ellos ganando dinero. Ellos ganan dinero. Y ahora, mira, esta lucha que tuvimos nosotros con el Colegio Médico para reivindicar el pago de los médicos, para nosotros el código, porque las aseguradoras privadas son las que determinan qué médico puede ejercer la medicina en nuestro país. ¿Con el código? ¿O sí? Porque si ellas son las que dan el código y usted no tiene código, usted no puede trabajar. Exacto. Una cosa también yo quería preguntarle, ya que hablamos de los médicos, de los costos y las cosas. Yo que me he dado cuenta últimamente, existe cuando usted está en medio de un tratamiento, ¿por qué hay médicos, cuando se trata de un medicamento controlado, te cobran por hacerte por hacerte la receta? El talonario de medicamento de medicamento controlado tiene un costo extra. Sí, es ¿Por qué? Porque tiene un permiso especial y paga por ese permiso especial. Y Y no todas las especialidades le otorgan ese permiso. Casi siempre lo manejan los psiquiatras, los neurólogos. Son especialidades muy específicas que manejan ese tipo de medicamentos para evitar el asunto del abuso, tú sabes, de esas drogas. Pues son drogas y producen adicción y todo eso. Entonces, para evitar esos controles... ¿Pero hay una estandarización o cada médico cobra lo que entiende o cada no talonario? sabría contestar porque esa no hay pregunta. una regularización tampoco en eso. No sabría contestar esa pregunta porque como yo no lo uso, yo soy podiatra, no utilizo medicamentos así yo entiendo controlados. que usted no lo usa, pero sé. existe también eso, porque también existe el caso, o sea, de la reivindicación con los médicos, lo que cobran, lo que no cobran, lo que cobran por debajo de la mesa, lo que cobran oficialmente, lo que no. Hay todo un problema, porque eso juntamente con lo de los seguros, lo que te paga el médico, hasta las clínicas privadas, hay un costo que te cobra el seguro, la clínica a través del seguro, pero hay otro costo que tú tienes que pagar aparte, Que eso no debería ser. que no debería ser. Claro que no. Y todo el mundo sabe que no debería ser. Y todo el mundo lo paga. Y todo el mundo lo paga, eso es increíble. A veces a mí me llaman gente, a veces, no como médico, sino como senador. Me llaman y me dicen eso. Y yo le digo que no lo pague. Así mismo les digo, no pague eso. No lo pague, váyase de la clínica y no pague eso. No pague nada. Usted paga su seguro. Su seguro está obligado a cubrirle, a darle cobertura
tal y como lo firmaron ustedes en el contrato. Él está obligado a pagarle a usted una emergencia, se la tiene que pagar. Él está obligado a pagarle a usted un internamiento completo, una cirugía de emergencia. Ahora, si una cirugía para usted ponerse bonito, pues ya eso lo entendemos perfectamente bien. Pero una cirugía de emergencia, una apendicitis, una peritonitis, un problema cardíaco, ¿cómo va a ser que estos señores, ganando todos estos miles de millones de pesos, ellos no puedan darle cobertura a una cosa como esa? Eso es algo que no puede ser. Eso no puede continuar así, señores. Yo estoy dispuesto a echar este pleito, ¿eh? Y yo creo que la sociedad dominicana también está dispuesta a hacer eso. Y yo creo que los congresistas no nos vamos a equivocar ahora con esta modificación de la Ley de Seguridad Social y de lo que es el Fondo de Pensiones y las ARS. Que así sea, senador. Solo resta agradecerle por haber estado aquí con nosotros en Voz Expertina y dejar las puertas abiertas para que venga a seguir hablando de temas y proyectos de ley que sabemos que ha sometido, como el tema para los pilotos dominicanos. Sí. Pero ya será tema de otra ocasión. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias. A ustedes no se vayan, volvemos en breve.